one should have to Porque face. nadie debe tener que enfrentar cáncer de los senos, ovarios, útero, cervical solo. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en sharecancersupport.org. Muchísimas gracias a todo el mundo que se une hoy. Le agradecemos su tiempo que ha tomado para aprender más sobre la carga financiera de tratamiento de cáncer. Tenemos unos recordatorios. Este webinario está disponible en español y inglés. Si quiere escuchar en español, haga clic en el botón de la tierra que dice Interpretación en la parte de abajo de la pantalla y seleccione Español. Va a poder ver los presentadores, pero puede escuchar en español. Tenemos los micrófonos de todos los participantes silenciados durante la presentación. Cuando la oradora termine, tendremos una discusión de preguntas y respuestas. Pueden entregar preguntas en la parte de abajo de la pantalla que dice Q y A. La oradora no puede brindar consejos financieros personales, así que mantengan las preguntas generales. Este webinario se está grabando y estará disponible en los sitios web de MSK y Share. Queremos aprender más sobre ustedes, nuestro público. Antes de empezar, por favor, tomen un momento para contestar la encuesta. Primero, cuéntenos más sobre usted. Soy paciente, soy cuidador, soy familiar, soy amigo o soy un profesional de salud. 2, ¿ha sido impactado por el costo de tratamiento o cuidado de cáncer? Y 3, ¿le preocupa el costo futuro de cáncer y cómo le va a afectar a usted y su familia? Thank you for participating. Gracias por participar. Parece que tenemos bastantes profesionales de salud aquí con familiares y amigos y más del 50% ha sido afectado por el costo de tratamiento de cáncer y la mayoría, el 90% de nosotros en este webinario se ha preocupado sobre el costo de cáncer le va a afectar a usted y su familia. Muchas gracias por participar en la encuesta. Están en el lugar correcto para aprender más. Ahora quiero presentar a la oradora. Lamentablemente, la doctora Tom, la original, no puede estar hoy, pero tenemos a la doctora Chino, que ha llegado al último momento. Muchas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla para que la vean. Y mientras se carga, me voy a presentar. Me llamo Fumiko Chino. Soy una radiooncóloga, supervisora en Memorial Sloan Kettering. De hecho, trato también en Nueva Jersey como parte del esfuerzo de mejorar acceso a la atención en el área de la ciudad de Nueva York, no solamente dentro de la ciudad. Me enfoco en cánceres ginecológicos y de los senos. Estoy muy alegre de estar aquí con Share. Creo que hicimos un webinario el año pasado sobre cáncer cervical y radioterapia. El enfoque de mi investigación, de hecho, es la toxicidad financiera, la carga que tiene un paciente financiera relacionada con el tratamiento. Estoy más de contenta de estar aquí para esta charla. Estoy reemplazando a la doctora Bridget Tom, una colega. Ella es una trabajadora social que últimamente transicionó de MSK en Nueva York a un NS en North Carolina. Y estamos muy tristes que se haya mudado hacia el sur, pero estoy muy contenta de hablar sobre el costo de cáncer y la carga financiera de tratamiento. Voy a hablar en general sobre la toxicidad financiera, voy a definirla, contextualizarla y también voy a hablar sobre soluciones potenciales a lo largo del sistema sanitario, tanto sobre la deuda médica y también sobre
la gestión de facturas médicas y cómo empoderar a los pacientes con conocimiento, conocimiento sanitaria y de seguro. Y vamos a hablar sobre recursos potenciales y cómo mejorar la asequibilidad. El enfoque mío es la toxicidad financiera, que es los problemas que tiene un paciente relacionados con el costo de la atención médica. Trato de enfatizar tanto a los pacientes y como personas dentro del sistema sanitario y otros investigadores y doctores de cáncer en los Estados Unidos es que la toxicidad financiera es una toxicidad como cualquier otra. Y muchas personas al principio de tratamiento de cáncer son avisados que pueden perder el cabello por quimioterapia o por radioterapia puede tener efectos de la piel como quemaduras, pero muy pocas personas son avisadas sobre la toxicidad de estos costos altos. Y es como cualquier otra toxicidad, puede afectar a personas de forma diferente. Algunas personas no tienen neuropatía periférica por la quimioterapia, pero otras son muy afectadas. Y es parecido porque estos costos tienen efectos diferentes para personas con cáncer. Puede causar dificultades muy fuertes para ciertas personas, pero otras personas ni cuenta se dan. Em, y creo que esa variedad de, del efecto en los pacientes subraya la toxicidad financiera como un problema de equidad. No todo el mundo puede pagar el mejor cuidado posible. Sabemos que la toxicidad financiera específicamente tiene efectos que se pueden medir en los pacientes. Sabemos que es asociada con menos calidad de vida para personas en el proceso de tratamiento de cáncer, pero también en supervivientes de cáncer hasta después de terminar el tratamiento. Sabemos que un costo alto se puede asociar con menos satisfacción con la atención, em, puede reducir la confianza que tiene el paciente con el seguro, con el sistema sanitario, con los médicos. Y sabemos que costos altos pueden reducir la adherencia al tratamiento. A veces los pacientes no pueden pagar todo el tratamiento y tienen que saltar ciertos escanes o ciertas citas, o es posible que no tomen toda la medicina porque no pueden pagarla. Sabemos que ciertas cosas se aumentan también cuando se habla de la carga financiera. La carga familiar y personal también aumenta. Yo siempre digo que no es solamente el paciente que se afecta por la toxicidad financiera, es toda la familia también que lo sufre. Y sabemos que para algunos pacientes, esa toxicidad financiera después de un diagnóstico le afecta al esposo o a los niños o su capacidad de trabajar en la vida o su capacidad de conseguir el trabajo que quiere o la educación que quiere seguir. Sabemos que hay mayor riesgo de quiebra relacionado con altos costos. Pacientes tienen que declararse en quiebra en tasas más altas y hay angustia adicional que los pacientes y familias sienten relacionados con la atención. Todo esto tiene que ver con un fondo que es relacionado con racismo estructural y desigualdades dentro del sistema sanitario en general. No es solamente su capacidad de recibir la atención, sino qué tan lejos queda esa atención. Si tiene buen acceso a buena alimentación o no, si hay mucha polución en su barrio, si es un barrio seguro, hasta algo como los ahorros si tiene un diagnóstico de cáncer. Algunas personas pueden depender de esos ahorros, pero otras personas ni siquiera tienen ahorros. Algunos pacientes tienen conocimiento diferente y entendimiento diferente de su diagnóstico y plan de tratamiento. Eso también varía.
y las personas están tratando de superar el tratamiento y también entender el seguro y las facturas a la vez. El chiste estándar que digo es que yo soy doctora médica, yo investigo el acceso de salud y la asequibilidad y los tipos de seguro. Y para mí, tardé 2 semanas en decidir cuál plan de seguro quería, porque tenía que revisar todos los planes para poder decidir cuál es el mejor para mí. Y yo ni siquiera tengo cáncer, no tengo problemas crónicos de salud. Así que en verdad es algo complejo. Cuando trato de hablar de una base de referencia acerca de la carga financiera, normalmente hablo de esta encuesta de opinión del grupo de oncólogos más grandes en los Estados Unidos, y casi tantos estadounidenses se preocupaban por el impacto financiero de cáncer como por morir de cáncer. Y creo que esa es la realidad grave, que cuando una persona escucha el diagnóstico de cáncer, la primera pregunta no es si voy a sobrevivir, sino si voy a poder pagar el tratamiento. El trabajo de toxicidad financiera se construyó en dos investigaciones diferentes que llevó a el contexto de toxicidad financiera y la muerte. Se publicaron ni siquiera hace 10 años y enseñaron que pacientes con cáncer tenían mayor probabilidad de declararse en quiebra. Y para esas personas que tenían cáncer, que se declaraban en quiebra, tenían mayor riesgo de morir. Y son términos muy graves. Dice que si tiene este resultado negativo muy fuerte, también tiene un resultado fuerte físico, la muerte. Sabemos que el hecho de que la atención de cáncer se está poniendo cada vez más inasequible, y tiene que ver con varias personas diferentes a lo largo del sistema sanitario, desde las personas que hacen las drogas, la industria farmacéutica, hasta biotecnología, las personas que desarrollan las pruebas para los profesionales médicos y sistemas sanitarios, para los hospitales y los médicos. Y las aseguradoras em, son las personas que pagan la mayor cantidad de facturas médicas. Así que todos nosotros cargamos esta carga, y somos atrapados en ese sistema de altos costos para los pacientes, y todos nosotros tenemos que pensar en cómo mejorar la atención para los pacientes, no solo en cuanto a la mejor atención posible, la más última atención posible, sino también tenemos que asegurarnos de que el paciente pueda pagar esa atención. El contexto para entender cómo abordamos la asequibilidad y la carga financiera y la toxicidad es dentro del sistema sanitario y la póliza hasta el nivel estatal, hasta el instituto donde recibe la atención, el hospital, hasta el médico, el doctor, el enfermero, hasta abajo, hasta el paciente y la familia. Y entendemos que muchas personas tienen el seguro a través del empleador. Parte del aspecto de la atención, eso importa también porque el empleador es el patrocinador del seguro y eso se le quita si deja de trabajar. Cuando señalo las investigaciones que se han hecho ya para mejorar la asequibilidad de la atención sanitaria, cuando pensamos en la atención que está disponible en su sistema hospitalario, por ejemplo, hay un desfase, claro, una falta de conexión entre las personas que tienen una necesidad de, por ejemplo, asistencia financiera o programas de asistencia financiera, o las personas
que facilitan el acceso a esos programas. Entonces, básicamente, muchos programas de asistencia financiera no se utilizan o se infrautilizan. Significa que no están accedidos para las personas que lo necesitan. Entonces, las personas que lo necesitan no saben que existen. Entonces, las personas que no tienen control de esos sistemas no saben qué pacientes se van a beneficiar más de esos servicios. Entonces, esa falta de comunicación es bastante frustrante por ambos lados, porque significa que básicamente puede haber dinero disponible para ayudar a la gente, pero simplemente no se está utilizando. Cuando pensamos cómo lo podemos mejorar, hay distintas maneras en esta cascada de atención que llamamos. Podemos mejorar cosas como la educación o cómo navegar el sistema de salud o la asistencia financiera para pacientes y cuidadores. Por ejemplo, para pacientes y cuidadores, potencialmente podemos mejorar aspectos como la educación financiera. Muchas personas pues no reciben ningún tipo de dedicación sobre contabilidad básica o la diferencia entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorros. Yo como doctora, y esto es un poco embarazoso, no sabía eh, lo que era una cuenta de inversión. Yo tenía simplemente tenía una cuenta corriente y un amigo me dijo, bueno, a lo mejor puedes ponerlo en una cuenta de inversión o de ahorro. Yo no recibí ningún tipo de educación al respecto y fui a muchas universidades muy avanzadas. O sea que la educación financiera es muy importante. Educación acerca de los seguros, sobre los tipos de planes de seguro y las prestaciones que uno recibe y también el costo de la atención sanitaria. Antes de la medicina, yo era cuidadora de mi esposo, que fue paciente de cáncer, y nosotros recibíamos estas explicaciones de prestaciones con precios astronómicos que recibíamos por correo. Y era muy difícil entender qué, qué era, porque también recibíamos facturas de distintas entidades, del laboratorio, del hospital, o del doctor, o del equipo de anestesia. Era muy difícil saber qué era lo que había que pagar y quién tenía que pagarlo, de mi seguro, pasando por mí, para ver qué se podría hacer o qué se podría hacer frente desde el punto de vista de un plan de pago. También hacemos sesiones de orientación financiera, no solo conceptos abstractos, sino también para ustedes concretamente, qué es lo que ustedes pueden esperar de su tratamiento oncológico, porque saben que van a necesitar cirugía, radioterapia, quimioterapia, cuáles son los componentes de esa atención médica y para qué pueden esperar ustedes de sus costos máximos de su bolsillo, qué van a tener que hacer frente ustedes para prepararse mentalmente. Esa es la orientación financiera. Y hay que aprovechar al máximo esos recursos que hay disponible en su centro de oncología, en su hospital y dentro del mundo de las entidades sin ánimo de lucro y de beneficencia que les pueden ayudar. Un ejemplo, por ejemplo, eh, con respecto a la educación, hay estudios que están estudiando concretamente si podemos mejorar la educación sobre los seguros médicos o mejorar las conversaciones sobre los costos, para que la gente se sienta más cómoda hablando de los costos con sus médicos, para que se pueda abordar adecuadamente, porque como cuidadora de un paciente de cáncer, personalmente, yo nunca hablaba de los costos que estábamos sufriendo, estábamos aterrorizados, tanto yo como mi esposo, porque pensábamos que no era apropiado o no era el lugar, ¿no? Hablar de con su médico de los costos. Eh, Realmente podríamos haber recibido una ayuda adicional si hubiésemos dicho algo al médico. Entonces, hay que empoderar esas conversaciones sobre los costos y eso puede al final marcar referencia y ayudar a otros pacientes. Cuando hablamos de navegar el sistema, tenemos que tener en cuenta, bueno,
hay una orientación financiera, por ejemplo, los copagos potenciales que vamos a tener con respecto a un escáner, o una tomografía, o una sesión de radioterapia, y dentro de su seguro médico, saber esto es el costo máximo. Todos los seguros de salud, al menos en Estados Unidos, tienen un máximo de costo para el paciente. Después de eso, el seguro tiene que cubrir a partir de ahí. Si saben cuál es su máximo, y bueno, sé lo que voy a pagar como máximo $8,000, no voy a tener que pagar nada más. O a lo mejor tengo otros costos adicionales para medicamentos que a lo mejor forman parte de otro plan. Pero el saber eso de antemano es muy útil y muchas personas no lo saben. Y tienes un diagnóstico, un tratamiento, y la gente normalmente nunca elige un seguro médico en base al deducible máximo o al costo máximo para el paciente. Por ejemplo, a través de una aplicación o a través de una página web se puede dar esta información o a través o por teléfono, incluso en persona, para saber cuál es la mejor manera de navegar esto para los pacientes. Hay un par de estudios que muestran que estas cosas realmente pueden ayudar mucho a mejorar su atención médica y a ayudarles a navegar y encontrar un mejor plan de seguro. Simplemente conseguir un plan mejor. A veces implica pagar más de antemano, pero luego al final después te cubre más cosas. Que conocer mejor cuáles son los sistemas de asistencia de farmacia también. Eso se puede solicitar. Eh, Esto está dentro del concepto de pues, navegar el sistema para que la gente pueda acceder a una atención asequible. En cuanto a asistencia, hay diversas vías de recibir asistencia. Asistencia para los copagos. eh, por ejemplo, si hay un medicamento muy caro, hay distintos programas que les pueden ayudar con los costos. Por ejemplo, hay programas de transferencia en efectivo. Si tienen necesidades no médicas, por ejemplo, se puede ayudar a pagar las facturas de la luz, por ejemplo, del gas. En muchos centros de oncología, muchos hospitales pueden ayudar con gastos puntuales. Hay mecanismos de subvenciones. Por ejemplo, si hay un gasto importante que tiene en el futuro, por ejemplo, eh, eh, tratamiento de fertilidad, pues hay programas para ayudar con eso, apoyo para necesidades esenciales, alimentación, vivienda, transporte. Eso va con el concepto de las necesidades no médicas y luego el apoyo en cuanto a salud mental, utilizar todos los recursos disponibles, como por ejemplo terapia grupal gratuita o charlas grupales gratuitas, virtuales, grupos de apoyo, que eso puede ayudar a su salud mental. Además de los médicos o terapeutas o psiquiatras que tienen asistencia para personas que tengan preocupaciones de salud mental. En cuanto a asistencia, estos son ejemplos que están disponibles. El concepto que quizá para personas que padecen cáncer deberían tener una renta garantizada o ingreso garantizado. Eso se está estudiando. No le puedo decir que es algo para lo que se pueden inscribir, pero sería útil para una persona que tiene cáncer si tuviera una cantidad extra o un ingreso garantizado al mes. Sería fantástico a la hora de permitirse el tratamiento. O, por ejemplo, se ha publicado un estudio para supervivientes adultos de cáncer. Por ejemplo, si recibes una subvención de $2,000 que te ayude con los gastos de conservación de la fertilidad, cómo te puede ayudar ahora, pero también en el futuro se está estudiando. Hay estudios que están analizando los bancos de alimentos. Se pueden colocar en los hospitales para al menos cumplir con tus necesidades esenciales, la falta de alimentos a veces, y al mismo tiempo poder recibir tu tratamiento oncológico. Hay un programa en Memorial Sloan Kettering, que es un banco de alimentos. También hay cupones para alimentos, para entrega de alimentos para personas que reciben tratamiento y cosas tan
sencillas como el costo del estacionamiento. Eso realmente puede ayudar mucho a los pacientes y sus familias para poder permitirse su atención médica. Para los médicos, profesionales, médicos, enfermeros, enfermeras, médicos, ¿cómo yo como persona que hace esta investigación, cómo convenzo yo a sus médicos, a sus enfermeros de que esto es importante y que tienen que defenderla a usted dentro de la institución, también en Washington, para avanzar en temas fundamentales que están afectando a nuestros pacientes? ¿Cómo me siento yo más cómoda como médico a la hora de tener una conversación con mi paciente sobre si realmente se pueden permitir el tratamiento? ¿Cómo me aseguro de que cuando yo documento en mi informe médico que esta persona tiene que trabajar y este es su horario y trabajan estos días de la semana, eso significa que es una prioridad, que si hay una cita un miércoles y ese es el único día que no trabajan, que eso es una prioridad, es su único día libre frente a una persona que simplemente lo hace por conveniencia. Existe una diferencia. Como radiooncóloga, yo intento obtener esta cita por la mañana y lo pongo en mayúsculas. Esta persona trabaja a tiempo completo y necesitan esa cita a las 7:30 de la mañana antes de ir a trabajar. Esto es importante para mí como profesional, y hay que documentarlo. Y quiero que otras personas también lo hagan. Para los médicos, ¿cómo preparamos mejor a los demás para que conozcan mejor qué les deparará el futuro? Para mí, como radiooncóloga, si sé que hay una batalla con el seguro para que se apruebe la radioterapia para un paciente, yo aviso a los pacientes. Les digo, mira, a lo mejor vas a recibir una carta que te va a asustar en el correo que te va a decir que no se ha aprobado, pero te voy a eh, prometer que voy a batallar, que voy a luchar con el seguro para, no te tienes que preocupar, para que al final eso se apruebe. Y eso al menos, eso de antemano les tranquiliza a los pacientes. Y luego les veo en la primera visita para tratamiento y me dicen, y me enseñan la carta, mira, se aprobó. Y es algo que realmente les tranquiliza. Ayuda a reducir los niveles de ansiedad de antemano y eso forma parte de la idea de cómo educar mejor a los profesionales médicos eh, sobre estos temas. Pasando a las ventajas de la educación tanto para pacientes como para profesionales de la salud, eh, un elemento importante es la conversación sobre los costos. Eso tiene una importancia sobre la asequibilidad de la atención. Sobre todo es ese desfase para que las personas reciben la asistencia financiera que esté disponible y que para la cual se cumplen los requisitos. A veces soy yo como doctora, hablo directamente con los seguros e intento defender a los pacientes y merece la pena, aunque yo dedique más tiempo, porque realmente necesitan esa atención. A veces eh, cambiar a medicamentos menos caros, lo he hecho a veces. Hay medicamentos que son muy caros, pero solo saben que hay un problema si no lo dicen o si no lo cuentan. Entonces, si hay silencio en ambas partes, es una oportunidad perdida para ayudar a las personas con su atención médica. Sabemos que hay roles para personas como navegadores en cuanto a la evaluación de necesidad. Algunas personas entran y ya tienen riesgo de tener un apago de luz antes del diagnóstico de cáncer. Y el diagnóstico es la cosa que puede iniciar la inestabilidad financiera y hasta si uno no sabe si puede seguir trabajando, eso es la cosa que le pone en riesgo de pagar las facturas demasiado tarde, y le da más consecuencias, em, y lleva a más choque financiero y choque físico. Y sabemos que hay cosas que podemos hacer para ser más proactivos en ayudar a la gente según información que ya tenemos para conectarles a recursos comunitarios o grupos de apoyo o herramientas de planeo financiero o asistencia de copagos. Es un paso que quizás no debemos esperar hasta que tenga una factura de $7,000. Debemos
tratar de trabajar por adelantado para compensar ese efecto. Los navegadores sí tienen su rol en cuanto a la educación. En cuanto a los hospitales, cuando yo hablo de lo que se tiene que hacer en los hospitales, cómo mejorar la atención para todo el mundo, no solo el paciente frente a mí. Yo siempre trato de mejorar la atención para mis pacientes, pero tenemos que hacer más detección para cada persona que venga para su tratamiento. En mi instituto hacemos una evaluación de caídas para todo el mundo, una evaluación de depresión para todo el mundo. Si se siente triste, tiene riesgo de lastimarse. ¿Por qué no hacemos esta detección para inquietudes financieras? Debemos usar el tiempo con el paciente mejor y así creamos caminos mejores para ayudar al paciente de forma más eficiente. Una cosa que me gusta subrayar es que la telemedicina ayudó mucho para mejorar acceso a la atención, pero se fue y yo siempre ofrezco la oportunidad de telemedicina y cuando tengo una cita virtual y veo que el paciente está en el trabajo o me están hablando desde el carro porque salió al parqueo porque no tiene oficina, me alegro porque no tenía que pedir el día libre para hablarme y eso es bueno. Bueno y no bueno. Yo quisiera que el paciente pudiera tomar todo el día libre para el descanso, pero también necesitan los ingresos del trabajo. Así que ofrecer telemedicina para que no pierda los ingresos del día sí hace una diferencia. Em, para mí, en mi instituto, hablamos sobre la facturación para dar más opciones al paciente, como planes de pago, por ejemplo, para que el paciente tenga una idea de cuánto será la factura. Eso se llama transparencia del precio. Queremos hacer esa conexión entre la asistencia financiera disponible, y lo que se entrega al final. Eso es importante. Y también nos aseguramos de que chequeamos con cada persona que entra. Si ha tenido inseguridad de alimentos, no tiene comida para la familia y tiene un diagnóstico de cáncer, queremos brindarle los recursos para los cuales es elegible y queremos hacerlo de forma suave porque muchas personas no quieren pedir esos recursos. Es demasiado encima de un diagnóstico de cáncer, así que no hay esa confianza. Y por eso si nadie le pregunta, nunca se contesta. Dentro de la comunidad, siempre digo que hay redes personales de apoyo. Cuando a mi esposo le diagnosticaron con cáncer y enfrentamos dificultad financiera enorme, tuvimos préstamos personales de mis familiares y es un privilegio tener familiares que tienen el dinero para poder ayudar. Muchos pacientes dependen de su red personal. También hay organizaciones de defensa que pueden compensar los gastos. También hay recaudación de fondos para tratamiento de cáncer o para tratamientos de fertilidad. Em, a veces uno tiene que viajar para participar en un ensayo clínico y de hecho es una forma tiene mucho valor esta forma de recaudar dinero. Yo hago un poco de trabajo en las pólizas. Todo el mundo sabe que el sistema de seguro está roto. Ojalá que no se sorprendan a nadie en este webinario, pero sí necesita ayuda. Em, Todo no puede ser solo los pacientes que tratan de hacer arreglos, el sistema también tiene que arreglarse. Em, las aseguradoras y la forma en que son diseñados, cómo funcionan los pagos de tratamiento de cáncer, el acceso a Medicaid, em, y los precios de recetas. En cuanto a la deuda médica, siempre enfatizo que puede afectar a cualquier persona. Hay ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo,
pero cuando mi esposo se diagnosticó con cáncer y lamentablemente falleció, me dejó con más de $300,000 en deuda médica. Y esos cobradores me llamaron como viuda por varios años, tratando de conseguir ese dinero de mí. Y em, la deuda médica puede ser muy peligrosa y puede seguir hasta después de que la persona con cáncer se muera. Y sabemos que hay consecuencias de la deuda médica. Por supuesto, el crédito se daña, hay inestabilidad económica general. Por ejemplo, uno puede perder la casa, em, el paciente puede saltar o retrasar la atención médica. Tenemos buena evidencia que la acupuntura puede ayudar para neuropatía periférica cuando uno tiene sofocos de calor o hormigueo. Muchas personas no pueden pagar la acupuntura porque va a aumentar aún más la deuda. Así que no hay mucho acceso. Y esas llamadas de los cobradores sí son muy estresantes, confíenme. Y otra vez sobre los hospitales y cómo mejorar la atención, lo que queremos hacer es optimizar la comunicación, la facturación, los precios y esa falta de conexión. Queremos asegurarnos de que la asistencia financiera llegue a la gente que en verdad la necesita. Y también sobre los navegadores, queremos asegurarnos de que los pacientes tengan mejor idea de cuáles son sus derechos. Para mí, como cuidadora de cáncer con llamadas de cobradores, yo tuve que empezar a hacer esta investigación antes de ser responsable de la deuda médica de mi esposo y sus derechos como paciente o los derechos del cuidador. Es importante conocerlos, pero nadie nos enseña esto en la escuela, ese concepto de conocimiento del seguro, conocimiento sanitario, conocimiento de las pólizas del hospital. Los hospitales tienen un mandato, tienen que brindar atención a la comunidad, pero a veces también se requiere ofrecer un plan de pago o ofrecer servicios para personas que no pueden pagar la atención. Y es importante saber eso para ver si califica, porque es posible que no le den esa información al principio sin preguntar. Queremos facilitar comunicación y también eso es parte de mejorar la atención y conectar los pacientes con los recursos necesarios. Para los médicos, ya hablamos de esto, pero la idea de la comunicación, asegurarse de que los pacientes sepan de las opciones de referidos. Si yo refiero el paciente a fisioterapia o acupuntura, siempre hablamos de copagos y a veces el seguro no quiere cubrir lo que sea. em, pero si sé que yo seré fuera de la red para un paciente, van a pagar más para verme a mí. A mí me gusta ser honesta y le cuento la diferencia y le cuento si vale la pena o no. Y para muchos pacientes no vale la pena. Si yo le voy a tratar de la misma forma como otro doctor, si tenemos el mismo copago, pero queda 5 minutos más cerca, yo creo que vale la pena ir a la clínica más cerca. Si yo no voy a tratarle de forma diferente, no hay ningún cambio en la calidad de la atención, más le vale quedarse cerca. También como médicos tenemos que hacer las preguntas importantes. ¿Cuál es el efecto psicosocial del diagnóstico o el tratamiento? Porque ignorar esos problemas es la mejor forma de no tratarlos. Así que tenemos que brindar la mejor atención posible y actuar como defensores. También el concepto de prevención. Hay que conocer todos estos aspectos de la facturación hospitalaria y el seguro y para gestión, em, aunque abrir esa factura cada semana, cada mes, cada día, yo lo sé, fue importante para mí por lo menos entender lo que iba a pagar, aunque no me gustó. Solo
No es bueno dejar y ignorar esas facturas porque es posible que una sea la clave y sí se tiene que pagar. Y darse cuenta que el cáncer puede afectar los reportes de crédito y es importante tener conocimiento sobre cómo tomar esas decisiones para su salud financiera más adelante. Al final, por supuesto, hay recursos de asociaciones profesionales como ASCO o cáncer.net. También, como yo soy investigadora, hay publicaciones revisadas, lo que está disponible de la literatura publicada, de las investigaciones, y lo que está disponible en línea son más recursos para pacientes, como la Sociedad Americana de Cáncer, Triage Cancer, Family Reach o la Asociación de Centros de Cáncer Comunitarios. Les fomento a revisar esos recursos. La última cosa es subrayar ciertas organizaciones sin fines de lucro. Cancer Care puede brindar una consulta de trabajo social, asistencia financiera. Expect Miracles brinda pagos en efectivo de una vez. Triage Cancer puede ayudar a conocer sus derechos, puede ayudar con trabajo. Financial Advocacy Network le puede ayudar. También Family Reach brinda pagos en efectivo de una vez y CEFAC también es otra organización parecida. Ya terminé, perdón. Solo quiero decir que tenemos que ayudar en el nivel sistémico, pero no significa que no puede pedir ayuda ahora al nivel del paciente. El conocimiento es clave. Em, Creo que escucharme hablar así por 30 minutos también importa para que sepan, para que se sientan empoderados a tener esta conversación con sus médicos para que consiga toda la ayuda para la cual califica. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a contestar algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctora Chin.